Tarde, la hora 17 en toda la República Argentina. Aquí estamos transmitiendo en vivo una vez más a través de nuestra red de Facebook, de Instagram. Estamos en vivo. Me adelanté porque tengo cosas para contarles, novedades en nuestra página de Facebook. Martes 27 de octubre del 2020, una temperatura de 22 grados 7 décimas aquí en la provincia de Buenos Aires, en Don Torcuato, en zona norte, donde estamos transmitiendo a través, reitero, de nuestra red de Instagram. Hoy vamos a charlar con Julio Bertolotti en unos minutos nada más sobre las logias secretas. Bueno, es un tema muy importante, muy apasionante. ¿Quiénes las integran? ¿Quiénes son los que integran una logia? Bueno, en un ratito nada más vamos a estar charlando con Julio sobre este tema. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram como En el Medio, en Twitter, @enelmedio 2013. También te invito para que el jueves a las 21 horas podés ver este programa que se emite por nuestra página de Facebook, La Iglesia del Turf, toda la información de este deporte que apasiona de la mano y la particular mirada de Héctor Suárez, toda la información del Turf, jueves 21 horas en la página de Facebook de En el Medio. También el viernes 23 horas Federico Suárez nos trae leyendas urbanas, todas las historias que nos envían al chat de la página de Facebook de En el Medio, historias, hechos reales, leyendas, todas enviadas por los protagonistas. Algunas las cuenta Federico, otras tenemos el audio o el video para pasarlo. Leyendas urbanas los viernes 23 horas con Federico Suárez. Saludamos a Julio Bertolotti, que ya está conectado, y a Gerardo Nieva. Un abrazo grande para Gerardo, que nos está mirando. Espero que esté todo bien. Gerardo, a ver si nos conectamos con Julio. La historia de hoy. Antes quiero decirle que a no relajarse, gente. Seguimos con el alcohol en gel, seguimos usando el tapaboca. Acá lo vemos, y bueno, también alcohol y todo el protocolo que hacemos antes de ingresar a nuestros hogares. No hay que quejarse, esto sigue todavía, así que bueno. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Estoy viendo que hay algún cambio acá en la transmisión, no sé, yo no toqué nada, pero veo más separadito, mejor, no sé, vos, ¿cómo es tu imagen? El cameraman, contraté un cameraman nuevo. Qué grande, nos invade la tecnología, bueno, buenísimo. No, estoy aprendiendo y tengo acá a Cecilia, que es una excelente coordinadora técnica. Muy bien, perfecto, me imagino. Sí. Julio, tenemos un tema apasionante para hoy, la historia de las logias secretas, ¿verdad? Sí, un poco lo habíamos coordinado contigo porque yo siempre hablo de las logias, pero siempre hablo de forma tangencial, no conducente al tema logia, sino cómo las logias aparecen en todas las actividades que yo he mencionado. Entonces, tomamos la decisión de, someramente, porque se imaginan hablar de la historia de las logias secretas, sí, estaríamos un año más o menos. No yo sino por lo enorme que es el tema. Logias hay desde hace 150.000 años en la Tierra. Ahora vamos a... Julio, yo preparé 2 o 3 preguntas como para comenzar, porque por ahí arrancamos hablando de las logias, pero ¿qué es una logia? Contanos un poquito, ¿qué es? La palabra logia es relativamente moderna, es del 1200, 1300 después de Cristo. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar por el medio de la historia con la pregunta que vos me haces. Loggia, con doble G, en italiano, es una gran galería que se abre alrededor de un patio, una gran galería techada, pero abierta hacia el patio. Esa es la loggia. Ajá. Y ahí se juntaban las familias, se juntaban los amigos, se juntaban las fraternidades, y eran lugares de reunión. La loggia es un lugar de reunión. Eso es lo que significa. Lo que pasa... Perdón. Sí. No, ¿Qué fin persiguen y quiénes las integran a esas logias hoy en día, no? Claro, entraste justo en el tema que iba a abordar, porque la logia, de ahí derivó que cuando los hermanos albañiles franceses, maçon, en francés significa albañil. Albañil.
claro. Ajá. Masón significa albanil en inglés. Y esos albaniles, que cuando estaban levantando las catedrales góticas desde el 1100 al 1300, financiadas por los templarios, que era una orden un tanto secreta y esotérica, Sí. empezaron a agremiarse. Hasta aquel entonces no existían los gremios. ¿Pero por qué no existían los gremios? Porque no había construcciones que incluyeran mucha cantidad de mano de obra. Antes eran albaniles nada más y techistas y lo que hacían las aberturas, ponían los pisos, 4 o 5. Pero con las catedrales góticas vinieron un montón de gremios más. Los que fabricaban los vitró, los ceramistas, los escultores, los pintores, albaniles, pero aparte medio como arquitectos ingenieros, porque esas catedrales eran impresionantes, las góticas. Eran naves impresionantes. Entonces empezó a haber como 30 gremios trabajando juntos allí. Entonces, para que no sea una torre de Babel, se empezaron a organizar. ¿Pero por qué se empezaron a organizar en gremios? Porque se peleaban unos con otros, se chocaban, si la culpa la tuvo aquel, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, de pronto los carpinteros se empezaron a juntar no contra, sino para enfrentar las discusiones que había con los albaniles y designaban un representante. O con el maestro arquitecto. Esto en el día de hoy pasa, ¿no? Bueno, cuando hay peleas entre los gremios que se ponen una piedrita dentro del caño o lo hacían. Bueno, y todo eso fue que se empezaron a agrupar y así surgieron los gremios. El gremio de los albaniles, el gremio de esto, el gremio de aquello, el gremio de allá. Y los albaniles, que eran muy fuertes y que ellos son los que interpretaban directamente las enseñanzas del maestro arquitecto, que era el que dirigía toda la obra, que todas esas construcciones habían venido justamente de Oriente, las habían traído los templarios. Sí. Ese es otro origen, lo voy a desarrollar, si ustedes gustan, otra vez. ¿Cuál es el verdadero origen de la arquitectura gótica? ¿Dónde se originó y a qué responde? Pero eso es harina de otro costal. Entonces estos masones empezaron a hacer realmente, digo masones por albaniles, los albaniles franceses empezaron a ser realmente los que interpretaban todas esas medidas impresionantes que se correspondían una con otra y respondían a principios esotéricos, ocultos, de aquellos que habían traído cómo había que construir las catedrales. Entonces, estos albaniles franceses empezaron a hacerse para interpretar esto esotéricos y aprender del esoterismo y aprender de las leyes herméticas y aprender de todo lo que no sabían. Entonces, con el tiempo, estos hermanos albaniles, se empezaron a llamar a sí mismos masones. Somos los masones, somos los albaniles. ¿La palabra concretamente viene del inglés o del francés, masón? No, francés. Ah, está bien, porque anteriormente me dijiste inglés, pero bueno, me sonaba mucho a francés. Perdón, me equivoqué. No, francés. Las catedrales se hicieron fuertes en Francia, aunque se hicieron en Alemania, en Inglaterra, en Italia, en España, pero el lugar fue Francia. Y la primera, la de Amiens, fue en Francia. Porque me suena a mí la palabra, porque sé 2 o 3 palabras en francés. Masón debe derivar de la palabra casa. Puede ser, no lo sé, sí, honestamente. Claro, de maison, maison o de maison. Sí. Bueno, puede ser, la verdad, tenés razón, Juan. Una suposición, ¿no? No, está bien, después lo vamos a investigar. Bueno, resulta que esta gente eran fraternidades y después se hicieron fraternidades cerradas, empezaron a manejar tal información y muchos de ellos se empezaron a interesar en la alquímica, o sea, la alquimia, el esoterismo, las leyes esotéricas, empezaron a investigar hacia atrás, hacia la historia, y se transformaron en lo que son hoy, una logia. Y ahí viene la palabra logia. Ellos se juntaban siempre a estudiar o a intercambiar opiniones en las logias, o sea, en los lugares, en los patios abiertos, circundados por las galerías techadas, semicerradas. Entonces esos lugares se empezaron a llamar la logia de los masones.
que se transformaron en las logias, que hoy conocemos como logias de masones. Después Pero fueron techadas. de ahí ¿Cómo? vienen los dibujos que tienen los símbolos masones, los Claro, elementos. ahora vamos a ir, si vos me permitís comenzar un poco del principio, ya vamos Claro, a llegar ahí. Vamos a llegar justamente al símbolo masón, es el claro, compás de la escuadra, exactamente. con el ojo que todo lo ve. A mí, lamentablemente, quizás me gusta empezar por el principio, entonces, para traer la historia, para entender. Perfecto, Yo perfecto, sí. lo que quiero decir que existe la palabra fraternidades, las sociedades, las órdenes y las logias todas secretas. Fraternidades, todo más o menos lo mismo. ¿Eh? Y en general, yo lo que sostengo es cuando un círculo de personas quieren, no les interesa cómo se está moviendo el poder que los gobierna, actúan a través de las logias. Porque la Ujú. logia es horizontal totalmente. En la logia somos todos iguales. Decían que Washington, gran masón, grado 33, George Washington, obedecía y reclinaba la cabeza cuando llegaba a su logia masónica un jardinero. El jardinero tenía un grado dentro de la masonería, un grado más alto que Washington, entonces lo tenía que obedecer. No es la primera vez en la masonería moderna que un presidente de una nación tiene que obedecer a un director de aduanas de un gobierno, como pasó en la Argentina. Ujú, sí. Bien, pero eso lo vamos a ver en otro capítulo. Entonces, estas logias realmente arrancan acá. Voy a ir 150.000 años atrás, porque hay que entender a qué sirven hoy las logias y para qué fueron utilizadas a lo largo de toda nuestra humanidad. Este lugar, Sí. Juan, este sitio, que van a ver acá es una foto enorme, miren, la voy a hacer así para que vean el lugar. Son los Sí. muros del Templo Dador de Vida en Zimbabue, África. Ajá. Les quiero aclarar que yo estuve allí, ¿eh? Mirá vos. Bien. Hace 12 años que tuve la oportunidad de ir a Zambia, a la República de Zambia, por un tema de trabajo. Viajé varias veces y de Zambia me trasladé a Zimbabue, justamente. Zambia antiguamente era Rhodesia del Norte, era la colonia inglesa de Rhodesia del Norte, y Zimbabue era Rhodesia del Sur. Ujú. Ambas fundadas por Rhodes, un inglés que fue ahí y lo colonizó. Yo crucé el río, el gran río, y llegué a Zimbabue y estuve ahí. Es impresionante esto. Ese Ujú. es el ¿Qué? templo dador de vida. Pero ¿por qué esto es un poco, lo que vemos ahí es esto, esta construcción que existe en la ruina. Yo estuve por ahí adentro un poco. ¿Qué? ¿Sin techo? Ahora está sin techo, Ah. ahora está sin techo. Y era con techo, obviamente. En ese templo hay, ¿por qué? Yo ya les hablé varias veces de la sociedad Anunnaki extraterrestre que llegó hace 432.000 años a la Tierra para Sí. extraer oro. Otro día contaremos la historia de los Anunnaki, que es larguísima. Cuando ellos tenían dos minas, trabajaban en el Edén, en la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, Sí. pero el oro fundamentalmente lo extraían acá, en el sur de África, que hoy es donde está las minas de oro, ¿no es cierto? De la zona, que son impactantes. Ahí se extrae oro a rolete, en Sudáfrica justamente. Bueno, ellos ahí tenían su colonia de explotación, hay una revuelta muy grande, y en este templo crean un ser, como yo ya les conté, que va a reemplazar a los que estaban trabajando que se habían revelado. En este lugar. Y todo empieza acá, ¿por qué? Todo empieza ahí, porque acá empieza nuestro devenir en la vida de este planeta, ¿no?
esta figurilla que vamos a ver ahora, esta es Ninhursag. Esta es la diosa genetista que nos creó. Era Anunnaki. ¿Eh? Miren, está con una vasija en las manos, ¿ven? Porque era la que creaba vida. Ella nos creó, está todo relatado, ¿eh? Lo voy a abordar otro día. Ninhursag como esperma de uno de ellos con un óvulo de una Homo neandertal africana y salimos nosotros, el Homo sapiens. Y acá empieza nuestra historia. Acá empieza nuestra historia. Y nuestra historia ligada a las logias. Desde ese momento, entre los mismos Anunnakis empezaron a haber dos facciones enfrentadas. La logia de Enlil y la logia de Enki, que eran dos hermanastros que se peleaban por manejar el poder en la Tierra. ¿Sí? Eran ahí ya nacen dos logias diferentes, dos grupos diferentes. ¿Sí? Sí, sí. Cuya eclosión, cientos de miles de años más tarde, es acá, en Egipto. Los primitivos egipcios eran Anunnakis, medían 3 metros de altura, fueron los reyes egipcios del 3600 a 3100 a.C., ya habían construido estas pirámides. Las pirámides de Giza, estas tres, tienen 30.000 años de antigüedad. Eso está comprobado. Es mentira que las hizo Keops, que le hicieron los 3 faraones. Es totalmente mentira. Tienen 30.000 años de antigüedad. Eso puedo abordarlo en otra circunstancia para explicarles cómo se descubrió esto. Y resulta que acá, en Giza, en las pirámides de Egipto, que acá hay un pequeñito plano que les quiero mostrar. ¿Ven? Ese es el mar Mediterráneo. Acá está el Cairo, ahí donde pongo el cursor. Ahí está el Cairo y Giza está ahí nomás, ahí cerca, ahí está Giza. Ese es el Mediterráneo, sigo, este es el Nilo, todo el Nilo, el Mar Rojo. A lo largo de este sitio hay muchísimas pirámides y acá se desarrolló el inicio de las logias que empezaron a disputar el poder en la Tierra. Esta imagen que van a ver es clave en toda esta historia de las logias en la Tierra. Esta es la famosa Esfinge, que está en las pirámides de Giza. También tiene más de 20.000 años. Todo eso que ven corroído, ven que tiene toda... Esto era una gran piedra que tallaron hace 20 y pico de mil años. Ahora, toda esta erosión que está acá, siempre dijeron los arquitectos que no nos quieren contar la verdad, que era toda erosión eólica. Y es mentira, porque cuando Napoleón llegó acá, toda la esfinge estaba cubierta por arena, hacía miles de años. Quiere decir que esa erosión no es eólica. Esa erosión, y lo demostró un Rose, un ingeniero norteamericano, fue hecha por el agua. Quiere decir que esta esfinge estuvo bajo el agua cientos de años, cuando fue el gran diluvio, ¿se acuerdan? Sí, sí. O sea que ya es anterior al diluvio, ya tiene 11.500 años, y ya tiene los 20.000 que dicen los viejos escritos que realmente tenía. Pero ¿cuál era? Esta era la verdadera esfinge, era un león. ¿Lo ven ahí? Sí. Este era el león, esta es la esfinge, hoy, con la cabecita. La cabecita es totalmente desproporcionada del cuerpo. ¿Se ve? Miren qué cabecita chiquitita, con respecto a todo el cuerpo de la esfinge. ¿Por qué? Porque era otro cuerpo. E incluso después, hace poco descubrieron, pero no te la cuentan, esculturas de la época pre-egipcia que la muestran como león. Ajá. ¿Y por qué león? Porque antiguamente se veneraban a dos animales fundamentalmente. Miles y miles de años. Al león, a los felinos y a las serpientes. ¿Por qué? Yo ya les conté a ustedes que los Anunnakis, que llegaron a la Tierra y que nos dieron nuestra vida hasta que tenemos, con ese experimento genético, eran
tenían dos ramas ellos. Los Anunnakis mayores, que eran reptilianos, ofidios, eran más dragones, venían de Orión, y estaban los Anunnakis menores, que eran los que la ayudaban, los que trabajaban realmente, que medían 3 metros de altura, que eran felinos, felinoides. Ahora después les voy a mostrar unas fotos, y les voy a mostrar una esculturita en madera que tiene 60.000 años. 60.000 años. Siempre se veneró al león. Los laburantes veneraban al león, porque eran su ascendencia, y los otros a la serpiente. Y acá, en Egipto, surgen dos logias ya. La logia de la serpiente y la logia de los felinos. ¿Sí? Sí, sí. Y estas logias dan origen realmente al signo masón del ojo. ¿Lo ven el ojo ahí? Sí, sí, sí. ¿Dónde está el ojo? En la cúspide de una pirámide. ¿Por qué? El dólar estadounidense, el de $1, el primero puso esto como sello en su billete. Exactamente. ¿Por qué? Una pirámide egipcia. No se entiende, no. Estados Ahora, Unidos... discúlpame, sí. Julio, el billete de $1 ese que vos estás mencionando, ¿se empezó a fabricar a partir del Banco Federal o es previo a eso? Creo que el billete, había monedas, no había billetes en el siglo XIX en Estados Unidos. Los dólares eran monedas. Muy buena pregunta, Juan. Había existido alguna circulación de billetes previo a la Guerra Civil, pero era la moneda lo que valía, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Los cowboys pagaban con monedas, sacaban la moneda en las películas que vimos nosotros, pagaban con... El billete nace, claro, la emisión, que fue cuando el amigo Walbur, el banquero que les conté la pasada, dijo, permítanme imprimir billetes y dominaré el mundo. Por eso te estaba preguntando. Lo dijo en 1890, era masón, de la logia de los masones. Y el primer billete justamente tiene esta imagen netamente masón. Como un billete norteamericano, justo la pirámide y el ojo que todo lo ve, ¿no? Este es el símbolo masón por excelencia. Sí. Después, ahora voy a volver sobre los masones más adelante, pero les empiezo a mostrar, cuando yo les hablé de las logias, esta es una esculturita fenicia importantísima que muestra a la dadora de vida. ¿Y cómo la muestra? ¿Qué tiene en sus manos aferradas? ¿Lo ven? Serpientes. 2 serpientes. Yo lo que quiero ir marcándole es qué importante que es la serpiente a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Y arriba de la cabeza qué tiene? Arriba de la cabeza... Un ave, parece. No, es una especie de mono. Ah, un mono. Sí, me parece que sí. No se distingue bien. Pero lo importante de esta figura, ¿ven los 2 senos como dando leche? Como alimentando, pero tiene las 2 serpientes agarradas en las manos. Porque es recurrente el tema en la Biblia, la serpiente, ¿por qué? Porque es una veneración al origen Anunnaki, reptiliano. Reptil. Sí, sí. ¿Sí? Esa figura es de una logia, es fenicia, y ahí iniciaron muchas logias. Miren lo que van a ver ahora. Todo va a la logia, Este es Belcebú. Este es el Belcebú. Atrás está la estrella, la pentaestrella del masón. ¿La ven atrás? Sí. Belcebú, alguien dijo, hay que estar entre el bien y el mal. Y en el mal son todas las religiones que no son católicas cristianas. Y Belcebú reúne, mire, tiene los cuernos que adoraban a los carneros, tiene la estrella de David, sigo, tiene una cola de serpiente, está haciendo un gesto, ¿y qué sale ahí? ¿Lo ven lo que sale de ahí? Sí. De su sexualidad, digamos, por decirlo de alguna manera. Una espada y
y las... No, Vivo- es una doble serpiente, ¿la ven? Sí, Es una doble serpiente alrededor de una vara de conducción. Es todo sí. simbólico esto, ¿eh? Es todo Bueno, simbólico. pero también veo que tiene pechos. Humano, pero tiene alas. Sí, Todas las religiones que adoraban a ídolos así, está todo ahí. Esto es una porquería, la maldad. Esto es un invento. Ah, y está la media luna. ¿La ven? Las dos medialunas. sí. ¿Qué significado tiene la media luna? Contra los maometanos. Ah, Todo es malo, todo lo que está ahí es malo. Esto lo hicieron las primeras logias cristianas, que después en el próximo martes voy, porque están también todas las logias o sociedades secretas que operan en contra de los masones, pero son logias también. Voy a hablar de ellas, un poco. ujú. Eh, Siempre la serpiente, eso es lo que quiero que ustedes tengan presente, ¿no? Siempre la serpiente. La serpiente, miren. Esta es una de coral. Hermosa, ¿eh? Pero la Sí. serpiente, sigo, ¿eh? Miren lo que es la serpiente. La doble serpiente, miren lo que es. ¿Qué es la serpiente? ¿Qué significa la serpiente? ¿Un La ADN doble es eso? serpiente. Eso es el ADN. El helicoide del ADN es eso. El doble helicoide. Es la doble serpiente. ¿Vieron que había siempre dos serpientes? Sí. Y tenía dos serpientes a sus manos la diosa dadora de vida. Ujú. ¿Qué significaba? Que manejaban el ADN, que manejaban la genética suficiente para crear vida. Esta es la doble serpiente emplumada de los aztecas. Doble serpiente emplumada. Ellos hablaban ellos sabían de lo que estaban diciendo. Es manejo genético. Hacen experimentos genéticos los aztecas también. Siempre Bueno, está la también serpiente. no me acuerdo ahora, en un finge que hay, también vi que hay como también una serpiente tallada sobre esa misma pared. Los Creo que mayas, los mayas y los los más, aztecas permanentemente con la serpiente. La serpiente está en todas las culturas. Está en la Biblia. La serpiente que le ofrece la manzana al pobre de Adán. Y eso es otra historia. Eh, Antes de pasar a esto, por eso es importante tener presente que tenemos la serpiente, vamos a ujú, tener el sol, y ahí se empiezan a madurar vamos a llegar a los masones de las catedrales góticas, ahí estamos llegando. Porque la logia de la serpiente, que se hizo en Egipto, duró muchos años, duró casi 3000 años, que después, cuando empieza toda la europeización, cuando empieza toda la transformación de las sociedades humanas que se iban expandiendo y se van organizando, ellos ya deciden abiertamente, se dan cuenta que no pueden erigirse en poder y gobierno como eran antes. Antes mandaban, ahora tienen que mandar desde las sombras, porque hay reyes, porque hay caudillos, porque hay que no los quieren, porque me está sacando. Empieza todo el armado de esta sociedad que somos ahora, en el 1100, en el 1000, en el 1200. Entonces, las sociedades, la logia de la serpiente y todas las sociedades, las logias que había en ese momento deciden pasar a la clandestinidad, como se puede decir un poco groseramente. En Centroamérica hay logias. Esta es la piedra del sol azteca. Acá está resumida la historia de la humanidad. Esto lo podemos 2 días para desarrollar esto. ujú. ¿Sí? Ahí está resumida esta losa, esto mide como 3 metros de diámetro. Esta piedra, cuando los dominicos y jesuitas llegaron a Centroamérica Sí. y vieron los códigos mayas de Popol Vuh que narran la historia de la humanidad, se encontraron con todo esto y empezaron a tapar todo. Esta piedra gigantesca la derribaron y la hicieron una excavación y la tiraron, no se animaron a romperla, en una fosa gigante y la taparon con tierra, en donde hoy sería la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Estuvo 200 años tapada por tierra, hasta que los arqueólogos del 1900 la descubren, no, del 1800 la descubren, la limpian y le restauran todos estos colores que ustedes están viendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué la tapó? ¿Por qué la taparon estos curas que vinieron a evangelizar?
porque contaba la historia de la humanidad que era totalmente contraria a las enseñanzas bíblicas o a la interpretación de las enseñanzas bíblicas que hacían los historiadores. Ahora, ellos interpretaban, esto contradecía todo. Ya hablaba de 150. Esa piedra que ven ustedes, azteca, habla del año 1 hace 152.000 años. Fíjense que en Centroamérica hablan de un hecho ocurrido en Zimbabue hace 152, se refieren al año 1 del hombre. Fíjense cómo antiguamente circulaba la información verdadera. Los curas quemaron los rollos del Popol Vuh, que eran mayas, y contaban exactamente cómo debe ser todo el origen del ser humano. Los quemaron todos. Se rescataron solo 4 códices mayas del Popol Vuh. Fue atroz lo que han hecho. Como cuando alguien quemó la biblioteca de Alejandría, y etcétera, y etcétera. Como hicieron los talibanes que demolieron las estatuas gigantes de los budas cuando invadieron Afganistán, ¿se acuerdan? Sí. Lo mismo que hacían estos tipos, lo hacían antes los que no les interesaba que supiéramos y nos enterásemos cuál era nuestro origen, de dónde habíamos venido y por qué habíamos sido creados. Y eso lo hacían las logias. De esto se empiezan a encargar las logias secretas, de ocultar. Son secretas porque nos ocultan la verdad, no son secretas porque ahí no solo pueden ir a hablar entre ellos. Esto que está acá, miren, una sucesión rápida. Estos frisos, esto es el frente maya del templo de Bonampak en Campeche, en la península de Yucatán. Miren eso. Todos esos símbolos, qué linda decoración, dice mucho, los arquitectos, mirá, esto hacían así, eran anagramas. Estos eran mensajes cifrados, esto es historia. Esto es un mensaje cifrado dejado para la humanidad. Y sí, algún significado tiene que tener, ¿no? No, tiene un significado, yo no lo sé. Tendría que estar años estudiándolo, pero hay gente que lo ha estudiado y no les dejan hablar. Pero fíjense este frente, miren, esto es azteca, ¿no? Esto es un friso moche de Perú, de los moches de Perú. Estos no son simples de cosas decorativas, son mensajes. Sí. Sigo. Miren esto. Esto es impresionante. Lástima que no permite la cámara, pero es impresionante. Está toda la información de un hecho ahí. Y lo hacen en piedra para que perdure. Ahora, viendo todo esto, miren esto. Miren, es larguísima la foto, le pido disculpas, pero observen esto. Mire toda la información que están ahí con jeroglíficos, tallado en piedra. Esto saben dónde es, en la India. Miren, tiene una puerta, es un muro eso, ¿eh? ¿Es la entrada a un lugar eso? En Qutub Minar, ahí. La India, miren. Eso es toda información cifrada. Miren, ¿saben qué es esto? Miren esto y acuérdense de lo que ya les mostré. Tiene un cierto paralelismo, ¿no? Esto es como un friso maya. Esto es un microchip actual, un circuito actual de una computadora. Sí. ¿Qué nos estaban mostrando en esos frisos y por qué lo hacían ahí, quedaban en la piedra a morir? Porque estaban los que se encargaban en todas las sociedades secretas de ocultar, tapar, no, esto no. Nosotros estábamos destinados a ser, desde que nacimos, a ser esclavos para trabajar en las minas de oro de Zimbabue, amigo. Entre comillas, ¿no? Para eso fuimos creados. Por eso después los muchachos antecesores nuestros se escapaban y se metían en las cuevas y se guarecían para que no los agarren. ¿Pero por qué pasaba eso? Vivían en las cuevas para que no los agarren, porque eran esclavos. Y ellos pintaban todas sus manos y ponían todas sus cosas diciendo acá estuvimos nosotros, esas cosas hermosas que descubrimos después de miles y miles de años. Miren, este es un microchip. Miren qué parecido al friso moche, ¿se acuerdan al que les mostré antes? Perdón, lo voy a pasar para que lo vean. Miren el friso moche ese. Son instrucciones para hacer algo, ¿no? Perdón que lo pase rápido, pero miren. Es información eso. Lo que nos... Ahora,
la mano negra de siempre se ha encargado de, no, ¿esto saben qué es? No, esto es el dios tal que se veneraba, porque siempre los arqueólogos dicen, llaman a todo edificio que no saben de qué era, le dicen templo, el templo de tal, y no eran templos, eran edificios para ingeniería, para genética, no, pero era el templo del dios tal. Esto es una gran mentira que nos han mentido durante 300 años y 200 años desde que se creó el Smithsonian en Norteamérica. El Smithsonian se ha encargado en 200 años de ocultarle la verdad a la humanidad. Todos sus arqueólogos y expedicionarios que recorrieron el mundo, que pertenecían a la logia de los masones, se llevaban todo, bum, bum, rápido, rápido, está abarrotado el Smithsonian, los museos en general de todo el mundo, de piezas arqueológicas que no pueden ser mostradas a la humanidad. Dicen, no, mucho trabajo, todavía. Es mentira, no las quieren mostrar y se las guardan, porque es información. Para los que quieren dedicarse a investigar, es información. Humildemente, en una escala muy pequeña, yo lo he hecho personalmente, sé de lo que estoy hablando. Hay que sentarse y quemarse las pestañas y encontrar la verdad, ¿no? Porque también hay mucha falsa información en el medio de todo esto. Sí, saber distinguir qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Claro. ¿Esto saben qué es? Esta es la máquina que está en Suiza, bajo tierra, que tiene 3.000 metros de longitud, es redonda. La es que el te transporta. colisionador de hadrones, para encontrar la partícula de bosón de Higgins, famosa, ya la encontraron. Esto ustedes lo miran así, lástima que se me borró la foto, y lo comparan de frente con el tetradramedrón de James Dean, y es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Esta es la máquina que te teletransporta? No, esa máquina hace girar partículas a la velocidad de la luz. Es un aro completo enterrado bajo 30 metros de profundidad en Suiza está. Justamente. Ya hablaré de Suiza. ¿Qué realmente es la Suiza, ¿no? Bueno, ahí aceleran partículas, los hadrones, colisionador de hadrones se llama, los aceleran a la velocidad de la luz. Había muchas críticas de hacerlo porque decían que podía generar un agujero negro si eso fallaba. Bueno, colisionador. Entonces, a esa velocidad infinita chocaban hadrones, colisionador de hadrones. Y esa fusión generaba, en milisegundos, generaba la partícula más pequeña que hoy conocemos nosotros, más pequeña, que es el bosón de Higgins, se llama. Porque había un teórico inglés que se llamaba Higgins que lo había dicho que existía. Había que demostrar que existía. El bosón de Higgins. Y lo encontraron. ¿Y ahora qué hacemos? No, nosotros no vamos a saber nunca qué hacemos. Los que sí que saben qué hacen con eso son los que tienen el poder. ¿Pero para qué sirve? No lo sé. Se demostró, se gastaron miles de millones de dólares, por algo se lo gastaron los miles de millones. ¿O vos te crees que se gastaron miles de millones de dólares para hacer circular rápido una partícula? Higgins, y aplaudir a Higgins. Vamos, Higgins, bravo, tenías razón, el bosón no existe. No, claro. Claro, exactamente. Claro, eso ya se guardaron toda la información, vaya a saber qué encontraron ahí. Por ahí encontraron la capacidad de viajar a la velocidad del sonido, de la luz. Bueno, yo lo que había leído en un momento, una máquina muy parecida a esa, que estaba en ese lugar, esa enterrada así, que giraba, pero sí, podía teletransportar objetos. ¿Entendés? Y habían logrado transportarlo, no sé, 10 centímetros recién de un lugar a otro. Pero te lo iba justamente a decir. Dicen, yo no lo digo yo que lo puedo hacer, dicen que hacen teletransportación, como vos decís muy bien, Juan. Es esa la máquina. Pero también dicen que transforma cualquier mineral en oro. A nosotros no nos van a contar eso. Somos un país pobre. El oro, denos un poquito de hadrón. ¿Y saben qué? El Banco Central nuestro, chao, se terminó, no hay devaluación, no hay problema. Digamos. Bueno, sí, hacen alquimia con minerales, transforman en oro. Y que han entendido cómo poder hacer funcionar un motor que vaya a la velocidad de la luz para llegar rápidamente
en 20 años, a la velocidad de la luz, llegaremos a esa estrella, Alfa Centauri, que está a 50 años luz. En 50 años llegamos. Bueno, por eso te estoy diciendo que esa información no la tenemos. Esto que está acá, sí, que también ocupa un poco más, es el mensaje de Arecibo. Este mensaje se lo envía en Puerto Rico, en Arecibo, Puerto Rico, hay unos radares gigantes que están permanentemente enviando esta información al espacio con este sistema binario. ¿Lo ven todo eso que está al costado? Todo un sistema binario de información, como una tarjeta de programación. Están arriba los números de 1 al 10, después vienen números atómicos de los elementos, que son estos, la fórmula estructural de un segmento de ADN. Acá está el ADN, ahí está el ADN. Esto que está acá, miren, esto que está acá es la doble hélice del ADN. Está el número medio de nucleótidos, está todo ahí. ¿Qué le estamos mandando a una civilización extraterrestre con el radar gigantesco que lo escuche dentro de 10 o 15 o no sé? Esto somos nosotros, estamos diciendo. tal cual. Está cifrado. Sí. Estoy hablando de los cifrados. Estamos haciendo lo mismo que hacían los mayas. Acá hay un ser humano, no sé si lo ven. Hay un hombre. Sí. Acá este es el esquema del sistema solar. Miren, Sol, Venus, Tierra, Marte, Saturno, Júpiter, Urano, Neptuno y Plutón. Y abajo de eso hay una letra. Antena, sí, y esto es una antena del radiotelescopio Arecibo. Ahí está la antena, ¿cómo es? Con sus dimensiones en todo este esquema. Esto lo estamos mandando al espacio y nosotros no estamos enterados. Eso lo manejan las logias, amigo. Y las logias tuvieron un lugar en el, que es este, en el Medio Oriente. Esto es Qumran, estas son las ruinas de Qumran. Qumran durante años nos dijeron que era un lugar de alfareros, de una secta, era una secta, ahí empezamos, la palabra secta, era una secta de los esenios. Esta es la primera logia que se conoce en el mundo. Después de la logia de la serpiente está esta. Pero esta logia, esta secta era humana, los esenios eran humanos, que se empezaron a rebelar contra las enseñanzas dogmáticas que venían de antaño. Ajá. Se rebelan y ¿a dónde se van? Se juntan ahí en esas estribaciones que es Qumran, cerca del mar Muerto. Esto era así y esto era Qumran cuando estaba en su plenitud. ¿Ven? Así era Qumran. Esto no era una fábrica. Nos vinieron mintiendo durante años que Qumran era un lugar donde los esenios hacían vasijas de arcilla. Miren eso. Esa no es una fabriquita de vasijas de arcilla que las podían hacer en Jerusalén. Esto está lejos de Jerusalén. Atrás se ve el Mar Muerto. No sé si se observan. Sí. No, la secta de los esenios era una logia totalmente cerrada que hablaba de Jesús, que enseñaba la verdad de muchísimas cosas. Y era un lugar donde se curaban, era un sanatorio. Eso lo descubrí yo, que era un sanatorio. No era un lugar donde se hacían así. No, donde decían que había un lugar que se llama Scriptorium, que es un sitio con un montón de mesas de granito y de mármol. Dice que ahí escribían. Es mentira. Usted en una mesa de mármol o de granito fabrica remedios, como antiguamente hacían Ahí no te sentabas cómodamente a escribir, ahí te sentabas a trabajar, era un laboratorio, ahí te sentabas Bueno, ¿por qué digo que era esto? Porque a la vera de este lugar hay un cementerio con 1000 cuerpos, 1000 esqueletos, hasta de niños. Ah. Decían que ahí enterraban, a los que no pasaban la rectificación genética de la enfermedad. Porque el tema es toda la genética de la naturaleza tiene un alimento propio del cual alimentarse y un remedio propio para curarse. Cuando esto se empieza a diversificar,
nos cuesta curarnos y nos cuesta comer, empezamos con un montón de problemas. Por eso hay prohibiciones que los judíos no pueden comer jamón, que nadie sabe cómo empezó, aunque te dicen que saben. Los rastafaris no pueden tomar café, porque sus dioses lo decían. Ah, mira. Muchas civilizaciones tienen prohibiciones de comer cosas, porque es un origen genético, es un dogma genético heredado. Entonces, en Qumran, ¿qué es lo que hacían? Rectificar la enfermedad con un tratamiento de decodificación genética del que llegaba. Y curaban a mucha gente. Toda esta sabiduría se escribieron en papiros, cientos de papiros que cuando los romanos invaden Judea, los esenios, que al final son derrotados, guardan todo eso en una vasija de arcilla, en unas cuevas, en unas cuevas que están en estas estribaciones. Ahí. Que en 1940, ¿quién las descubre? Un pastor. Se encontraron como cientos y cientos de papiros antiguos encerrados en vasijas de arcilla, ¿sí? Con enseñanzas religiosas, de medicina, etc. Hoy están protegidas en el Museo del Libro de Jerusalén. El Museo del Libro de Jerusalén es una estructura destinada, si ustedes lo buscan, es una estructura que puede resistir un bombardeo atómico. Ahí están, ahí están todos estos escritos más los originales de la Biblia, etc., ¿no? Y ahora llegamos, en el derrotero de las logias, al corderito. Este cordero es el cordero del Agnus Dei, cordero de Dios que quita los pecados del mundo, viene de acá. Pero fíjense que el cordero está herido. ¿Lo ven en su corazón ahí? Sí, sí, y hay una copa recogiendo la sangre. Un cáliz, mana la sangre. Es un mensaje bastante embromado, ¿no? El cordero sonríe, pero está herido, o sea, acepta el sacrificio. Porque sacrificaban a los corderos. ¿Saben qué eran los corderos que sacrificaban? Eran niños. Las antiguas civilizaciones religiosas, Dios pedía un sacrificio, ¿se acuerdan? Bueno, acá en México, creo, o en Perú, está la momia esa, la niña, no sé si te ubicas lo que te estoy diciendo. A ver. Que la llevaron a modo de sacrificio y la dejaron, quedó momificada. Disculpame, Juan, es en Salta. Lulia y Yaco se llama. Las niñas son 3. Lulia y Yaco. A 6.000 metros de altura. No es que es mentira que voy a poner la cámara para explicarlo, después vuelvo sobre el Agnus Dei. Es mentira que ¿para qué? Para ofrecerla a los dioses. No, esas no las ofrecían a los dioses. Eso cuentan los historiadores españoles. Lo que hacían los incas era guardar en un freezer natural su genética. Congelaban su genética porque sabían que con la llegada de los españoles ellos podían llegar a ser exterminados. Entonces, conservaban a gran altura cuerpos de los cuales dentro de 300 años, si ellos sobrevivían, pudieran regenerar su estirpe con la genética congelada en el freezer. ¿Qué van a subir 6.000 metros de altura con 3 chicos despiertos, que sabían que iban a ser entregados así? Era para conservar la genética. Las niñas de Lulia y Yaco, y no lo digo yo solamente, lo sugiere la directora del museo de las niñas de Lulia y Yaco, que está en Salta el museo. Ajá. Creo que en Salta, Jujuy, ahora se me fue, pero creo que es Salta. Bueno, me fui un poquito del tema. Sí, yo te saqué del tema, disculpa. No, por favor. Lo que quiero expresar que los sacerdotes que reescribieron los textos antiguos de la Biblia, bla, bla, todo esto, sí, transformaron la palabra infantes en corderos. Lo que sacrificaban en honor a los dioses, los antiguos semitas eran los antiguos pobladores del Medio Oriente que después vinieron en todas los judíos, los árabes, todo en su antigüedad. Dios le pedía, e incluso en algún momento dado, les pide,
sacrifica a tu hijo, le dice a un profeta, ¿no? Se lo dice Dios, y no está en la Biblia eso. Pero eso no era bueno que se sepa. Entonces todos los corderos eran niños en realidad que se ofrecían, perdón. Eran niños que se ofrecían y los sacrificaban. Ahora, ¿por qué los dioses, que no eran dioses, sino que eran científicos aliens, le pedían carne joven y sangre joven, de un niño, de un cordero, un niño? ¿Por qué? Porque utilizaban ese ADN para muchos experimentos científicos, tal cual está pasando hoy día en la Tierra, ¿eh? Tal cual está pasando hoy día en la Tierra. Y esa, la logia del Agnus Dei existió durante miles de años. Esa era una logia secreta. Esa logia del Agnus Dei dio origen a los templarios. Después. ¿Y existe todavía? Muy oculto existirá. Yo no los... Sí existe todavía, claro que existe. Por supuesto que existe. Ahora vamos a cruzar en el tiempo. Dejemos un poco a las serpientes y a los corderos. Y vamos acá. Vamos a los leones. Volvemos a los leones. Esto es Egipto. Miren este hombre, mírenlo, es un hombre, de ahí para... es el dios Yektar egipcio. Ahí es un hombre, subimos, pum, pum, es un león. ¿Qué quiere decir esto? Veneraban a los felinos los antiguos egipcios, porque ellos tenían el origen nuestro, nosotros somos descendientes de esa raza feliniana o leonina. Los leones, el león, nosotros tenemos ADN leonino, ya lo expresé una vez, el 90, compartimos con los felinos tanta similitud genética como con los primates, el hombre. Porque el esperma, en ese experimento de Ninhursag, el esperma era de un esclavo Anunnaki menor, que eran felinos, y el óvulo de una mujer homo neandertal, descendiente directa de los primitivos simios. Eso somos nosotros. Nosotros, ese eslabón perdido, es el esperma de un Anunnaki feliniano y una joven homo neandertal africana, Homo erectus, que estaba por ahí, que le sacaron el óvulo. Así nacimos. Y por eso los egipcios veneraban al león. Miren, el dios Yektar era león. Por eso la esfinge era una esfinge de un león. La que vimos antes. Sí, sí. Y voy a seguir. Miren, y pasamos a la Edad Media, el león inglés. Miren este león. Los ingleses nos dicen la rubia albión, que es la gran melena, ¿no le dicen el león inglés a los ingleses? Sí. La cuna de la masonería que hoy manda al mundo, en Inglaterra, en Londres, ¿sabe por qué? ¿Qué significa el león? Ahí está el león con una pata sobre el mundo, miren. Hay infinidad de estatuas repartidas por todo el mundo donde el león tiene el mundo a sus pies, donde el león tiene el mundo a sus pies, ¿lo ven ahí? Sí, sí. Y donde el león tiene la sabiduría, con alas. Y hay un sacerdote inclinado, admirándolo. ¿Y qué está bajo las garras del león? El mundo no, el poder político no, el poder económico no, el poder de la sabiduría, tiene un libro abierto. Un libro Esto abierto. está significando que la logia de los leones, que es la otra logia que empezó a circular, tienen el poder, tienen al mundo a sus pies y la sabiduría a sus pies, ¿sí? Miren. Nos quedan 6 minutos, Julio. Sí, voy a continuar la semana que viene, pero quiero llegar a un punto ahora que les quiero mostrar. Dale. Siempre listo sería esto, siempre Edem. Esto es un símbolo del 1700 y pico, casi 1800, de la realeza británica. Este es un símbolo real. Fíjense lo que hay. Miren, al lado izquierdo un león. ¿Lo ven? Sí. El león con la corona. Pero del lado derecho está el dragón, casi reptiliano es el dragón. Y los dos sostienen la corona inglesa. Que tiene un león arriba también. Sí, señor. Y en el centro hay un escudo típicamente masón. Las cruces estas que son como flor de lis, la flor de lis es una flor clave en los masones. La flor de lis es un símbolo masón. Y, no sé si ven, si se distingue, un montón de
serpientes y como pequeños reptiles en los otros dos escudos. Es importantísimo el tema del león. Y ahora les voy a mostrar que para mí fue un hallazgo, para mí personal, fue un hallazgo espectacular cuando lo encontré, que yo decía, nosotros tenemos origen leonino, nosotros venimos de la raza de los Anunnakis menores, del esperma. No tenemos adentro nuestro células reptilianas, no. Tenemos células felinanas y de los primates neandertales africanos. Y miren, esto que está acá, tiene casi 60.000 años. Es una talla en cabeza de león, ¿no? ¿La ven? Sí, sí. Es una talla de 60.000 años encontrada en una cueva. No, perdón, 47.000 años, discúlpenme, a veces me falla la memoria. Tiene 47.000 años esos, encontrada en una caverna. ¿Quién la talló y quién la puso ahí? ¿Por qué veneró al felino? Pero fíjense, lo voy para abajo, es un felino, bueno, no está entero acá. Es una talla con cabeza de león, pero cuerpo humano, ¿eh? Hacia abajo hay una más entera que no la encontré, la foto. Un hombre con cabeza de león. Una veneración al feliniano, a nuestro origen. Y todo esto, en el próximo programa ya, Juan, voy a entrar ya en las logias del 1200 para acá. Ahí vamos a llegar a los templarios, los masones, los rosacruces, de Orden de Malta y otras tantas. Hoy el tiempo no me alcanzó. Espero que haya sido entretenido, esto a mí me apasiona. Buenísimo. Bueno, a todos, voy a dar vuelta así me despido. Eso te iba a decir, así nos despedimos bien de vos. Bueno, gracias, Juan. Por tu tiempo, como siempre, muy buen material compartido. Gracias, Julio. El martes que viene vamos a estar nuevamente con este tema, ¿no? Seguimos porque me falta toda la etapa moderna de las logias. Acá yo fui al principio para entender, porque la logia de la serpiente sigue en el siglo XX y el XIX, ¿eh? Ajá. Sigue. Ah, lo van a ver ahora. Bueno, gracias, ¿eh? Le mandamos saludos a toda la gente que se estuvo conectando, Marta, Yarita, Federico Suárez, Néstor Vicente Prieto, Graciela Molina, bueno, muchísima gente que estuvo, Marcelo Campeón de San Fernando, Diego Manuel 79 que está en Salta, bueno, muchísima gente que se comunicó, que estuvo, a Javier Merelo, Fabiana 9373, Clauchi 1969, a Gordi, un amigo acá también que se unió con nosotros, bueno, muchísima gente, Muchísima gente estuvo conectada. Coti Plaza, un amigo también que estuvo conectado. Julio, bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere. Un abrazo muy grande, Juan, a vos y a todos los que nos han escuchado y visto. Gracias. Bien, así pasaba Julio Bertolotti charlando con nosotros sobre, bueno, lo que estuvimos hablando sobre las logias. A ver quién más está por acá. Bueno, listo con todos los saludos. Les recuerdo que el jueves a las 21 horas está la Iglesia del Turf con el pastor del Turf, Héctor Suárez, 21 horas por nuestra página de Facebook. Toda la información del Turf en vivo, jueves 21 horas con Héctor Suárez. Información desde un punto de vista muy particular que tiene Héctor. También el viernes 23 horas, Federico Suárez con Leyendas Urbanas. Todas las historias que nos están enviando, muchísima gente nos envía a través de WhatsApp, a través de el Messenger de la página de Facebook de En el Medio. Entonces el viernes 23 horas, Federico Suárez también con Leyendas Urbanas, todas las historias contadas en primera persona, tiene videos, tiene audios y todo lo que nos envían para compartir con la gente que nos sigue. Bueno, muchísimas gracias a la gente que también estuvo siguiendo esta transmisión. El próximo martes nos volvemos a encontrar, no aflojen con el tema de los cuidados con el coronavirus, los barbijos, así como tenemos nosotros el nuestro de En el Medio, cuando salís a la calle barbijo, alcohol en gel para protegerte las manos cuando toques algo que puede ser peligroso, todo el protocolo que realizás cuando llegás a tu casa con los alimentos, lavarlos bien, lavarte las manos, sacarte los zapatos, etcétera, etcétera. Esto no terminó todavía. Gente, muchísimas gracias, nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 17 horas. Un abrazo, gracias a todos.